primero darte la bienvenida, Alberto, por estar en el primer encuentro literario Luz de Letras. Y vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Quién es Alberto Puyana como autor y como persona y qué sueños tiene a corto plazo? Bueno, Alberto Puyana como autor es un escritor novato. Sigo diciendo que estamos en un proceso de aprendizaje y creo que terminaremos todos con 70 años y seguiremos aprendiendo. Que pretende tener un mínimo hueco dentro de lo que es la literatura. Sabemos que es un mundo muy difícil, pero siempre tenemos que aspirar a tener por lo menos nuestro rinconcito con una serie de personas que estén interesadas en lo nuestro. Y bueno, como persona, pues me considero una persona que también se ha hecho a sí misma, que no para también de aprender de la misma vida y que pretende también trasladar esas vivencias a todo lo que escribe en su obra, tanto en relatos cortos como en las novelas. ¿Y estos sueños que te preguntamos a corto plazo, se ha cumplido alguno? Hay alguno que se ha cumplido. Tampoco es que me marque unas metas muy importantes ni muy grandes, pero sí, algunas pequeñas metas se van cumpliendo y creo que esto consiste precisamente en eso, en ir cumpliendo pequeñas metas poco a poco. Si yo desde el principio dijera quiero ser Nobel de Literatura, quiero ser Premio Planeta, seguramente me voy a pegar la hostia de la historia. Entonces, mejor plantearse pequeñas metas. Tenemos que ser conscientes de cómo es el mundo literario, de cómo, y en especial en este país, y dar por hecho que seguramente será muy difícil sobrepasar el velo del anonimato general que existe con nosotros. Un pequeño sueño que pueda tener, pues posiblemente sea eso, quizás trascender un poco dentro de mi tierra, ¿no? Que el día de mañana, si alguien dice Alberto Puyana, pues, y es de la tierra, diga, ah, sí, ese fue un escritor que había aquí en Cádiz y tal, pero poco más, no debemos aspirar a mucho más. ¿Y lo estás consiguiendo? En ciertos niveles sí, y me empiezo a sentir algo querido ahora. Es verdad que es muy difícil esto y que muchas veces viene gente de fuera y se les reconoce muchas más cosas, mucho más mérito, habiendo hecho lo mismo o menos incluso, pero ahora sí que es verdad que empieza a notar cierto calor de la gente, ¿no? Y sobre todo cierto calor de mi tierra. Has publicado tanto novela como relato. Sí. ¿Cómo definirías tu manera de escribir? Bueno, mi estilo yo creo que es muy personal. Quizá, como he comentado en otros foros, como durante el encuentro, muy apoyado en las vivencias, muy apoyado en la anécdota. Creo que tengo un estilo muy ácido, me apoyo también mucho en el sarcasmo, en la ironía, cosas que son propios también de la tierra, que lo llevamos en los genes, y seguramente ahí radica, digamos, la peculiaridad del estilo de Alberto Puyana. No hay mucho más, que por otra parte, si te das cuenta, tampoco es nada extraordinario. Vamos a hablar de tus libros, de los que tienes publicados, obviamente. ¿Cuál es el que más te ha gustado publicar, escribir, y cuál es al que más cariño le tienes? Que pueden ser o no un mismo. Posiblemente aquí tengo una contradicción, porque al que más cariño le tengo es al último publicado, a la Alma del Zapato Ajeno, porque fue un libro que surgió entre la publicación del segundo y la redacción de lo que iba a ser el tercero. Al final la redacción del tercero se fue aletargando y empecé a escribir entre la redacción de uno y de otro, pues esta historia, que era una historia para digamos, bajar la presión, ¿no? Había estado en una historia muy tensa, en un thriller, en una historia un poco, pues bastante emocionalmente, bastante opresiva, y necesitaba salir de eso. Así que empecé a escribir esto, que en principio era simplemente un ejercicio como para estirar músculo, ¿no? Y cuando me vine a dar cuenta, estaba escribiendo una historia que tenía, pues cierto potencial y que podía emplearse. De ahí que le cogiera también bastante cariño, y por eso le tengo mucho cariño a este libro. Pero no es el que más quiero. El que más quiero no está publicado todavía y le voy buscando novia. Vamos a seguir contigo. Todos los escritores nos sentimos o sentís más cómodos en un género literario.
¿En cuál te sientes tú más cómodo y por qué? Yo me siento muy cómodo en el misterio, en la novela negra, en la novela policíaca. Seguramente porque he leído mucho, he tenido en las estanterías siempre algún libro del tema. En los años 90 recuerdo que me marcó mucho la saga de Aníbal Lecter, toda la literatura. Ahí me enganché ya al género negro, luego descubrí a grandes clásicos como Agatha Christie o Conan Doyle, y a partir de ahí pues ya he seguido más el género. Pero sí que es verdad que no es un género en el que yo me circunscriba, digamos, de la A a la Z. También hay otros donde me siento cómodo. Uno, por ejemplo, el humorístico. Y si puedo hacer una mezcla de los dos géneros, mejor todavía. Difícil, muy difícil. Cuando se consigue es genial. Sé que lo haces porque alguna cosilla te he leído. Vamos a seguir. ¿Qué metodología usas a la hora de escribir? Estas son las preguntas fáciles, ¿eh? Ahora empezaremos con las difíciles. Metodología, pues yo creo que sigo el método que sigue casi todo el mundo. Suelo ser muy metódico, perdonad por la redundancia, en cuanto a que tengo mi guión. Sé la historia que quiero contar, sé cómo quiero comenzar y cómo quiero acabar. Y lo voy luego pues dividiendo en unidades, en capítulos. Hago la típica escaleta que se ha hecho de toda la vida, y la verdad que es un método que me funciona, porque si no lo tuviera tiendo a ser un poco caótico. Dentro de mi orden puedo llegar a ser bastante caótico, pero es verdad que el método de escritura a través de escaleta, siempre dejando margen a modificaciones y a improvisaciones, pues a mí me funciona bastante bien. Y ahora empezamos con las difíciles. Vaya. La primera es una que no se suele hacer a los autores, pero que todo autor creemos que lo cumple. ¿Qué manuscrito? Mejor dicho, ¿tienes algún manuscrito que no querrías que viera la luz? Normalmente todo lo que escribo es con vista a que alguien lo lea. Bien sea a través de la edición de un libro, o bien de manera personal, porque ha habido cartas que he escrito, o incluso documentos, novelas cortas que iban dirigidas a una sola persona y quería que le leyera esa persona y punto. No soy de guardarme cosas en el cajón. En el cajón las cosas cogen polvo y telaraña, y pienso que hay que airearlo todo. Luego ya tendrá menos calidad, tendrá mejor acogida o ninguna, pero creo que todo debe ser publicable. Continuamos con la pregunta un poquito Difícil. ¿Qué harías para fomentar la lectura? Buah, eso sí que es difícil, y más en el país en el que estamos. Bueno, pues yo creo que sobre todo mucha gente dice hay que obligar a los niños a que lean. Yo creo que eso es un error. En todo caso hay que invitarles a que lean lo que quieren leer, no decirles lee esto. Yo tuve, siempre lo digo, un par de profesores de literatura que fueron fantásticos, porque sabían el tipo de lector que tenía enfrente, entonces buscaron las obras adecuadas. A un chaval de 14 o 15 años meter El sí de las niñas, por decir algo, que nos lo metían en literatura, cuando lo ves ya a largo plazo, lo ves ya con el paso del tiempo, dice, es una bestialidad, porque un niño de 14 o 15 años no está preparado para leer eso, está preparado para leer otro tipo de géneros que están más a su alcance y que además le interesan más, género fantástico, género de aventura. Hemos tenido auténticas novelas juveniles sin saberlo, que son clásicos de la literatura, como La isla del tesoro, por ejemplo, o Los tres mosqueteros. Hoy día esas novelas serían catalogadas como novelas juvenil. Pues podríamos haber empezado por eso, por invitar a los alumnos de esas edades a leer ese tipo de clásicos que sí estaban a su nivel y a la capacidad y las creencias que tenían ellos mismos como lectores. Y la última pregunta, la verdaderamente difícil. ¿Qué es para ti, Alberto Puyana, el éxito literario? El éxito literario yo pienso que es trascender. Y cuando digo trascender es que lo que tú escribas realmente le sirva a alguien, le inspire, le haga reír,
le haga llorar, le haga pasar un momento divertido. Eso es el éxito literario, no es vender libros. Bueno, a todos nos gustaría venderlo como rosquilla y tener un yate aparcado en un puerto, pero la realidad es que eso no está a la altura ni al alcance de la mayoría de gente. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que pretender nosotros es precisamente intentar trascender, ayudar un poco a la sociedad a través de nuestra literatura, ya os digo, a través de provocar risa, de provocar llanto o de simplemente inspirarte cuando tú has leído lo que yo te he propuesto. Ya solamente con eso para mí tendría éxito literario. Pues muchas gracias por haber participado en esta encuesta, en esta entrevista del primer encuentro literario de Letras. Recordar, como recordamos a todo el mundo, que en los links del vídeo estará el link a tus redes sociales y a tus libros. Lo he dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a Por vosotros. haber apostado por nosotros. Muchas gracias.